A lo largo de este curso hemos analizado las relaciones complejas, variables entre historia y política. Dos elementos quizás nos podrían permitir hacer un cierto resumen de lo que significa o de lo que ha significado este curso y los distintos temas tratados. En primer lugar, las interacciones entre historia y política. La historia ha mantenido siempre unas relaciones, o ha mantenido siempre relaciones con la política. Eso es inevitable, y de hecho ha sido sometida desde los orígenes a una cierta instrumentalización más o menos deseada, más o menos voluntaria también, por parte de la política, y también la historia ha sido puesta en muchos casos al servicio de la política. Hemos visto casos diversos, hemos visto lo que significan los mitos. Los mitos no necesariamente responden a realidades históricas. Hemos visto el caso de las tradiciones, de esas llamadas tradiciones inventadas, para decirlo en las palabras de Eric Hobsbawm y Terence Ranger, esas tradiciones que no pueden de alguna manera ser vistas como tradiciones que han existido siempre. Son en muchos de los casos tradiciones construidas, tradiciones mucho más contemporáneas de lo que realmente pensamos, y tienen unas funciones, mitos, tradiciones, unas funciones sociales, pero también unas funciones políticas. El historiador debe saberlo. No se trata de oponerse a que haya tradiciones, a que haya mitos, juegan sus papeles, tienen su papel en la sociedad y en la política, pero el historiador debe ser consciente y debe concienciar, también debe decir, forma parte de sus funciones, que esos mitos, que esas tradiciones no necesariamente coinciden con la historia. El papel de persona que advierte de la diferencia entre una cosa y la otra es fundamental en el trabajo histórico. Y lo mismo podríamos decir de la memoria, aunque haya intentos de confundir, sobre todo en épocas recientes, la memoria y la historia, y que se dé un valor superior a la memoria por encima de la historia. No son la misma cosa. Tienen objetivos distintos. La memoria es, por definición, subjetiva. La historia, en cambio, pretende ser, o debería pretender ser lo más objetiva posible. Esa sería una primera parte de lo que hemos tratado en este curso. La segunda es sobre el historiador comprometido o sobre el compromiso del historiador. Ahí surgen tres posibilidades. El historiador que cree que la historia es objetiva. Esa es, desde mi posición, una idea o una posición ingenua. Es decir, la objetividad no existe. La objetividad total no existe. Y no hay que ser ingenuos con eso. El traslado de los documentos de archivo al papel, una historia solo de datos, eso no es necesariamente historia o buena historia. La historia lo que hace es interpretar, lo que hace es leer críticamente esos documentos y hacer un relato, una narración que explique, que acumule conocimientos, pero sobre todo que nos permita comprender el pasado. Tanto esa primera posición de una objetividad total y por lo tanto un compromiso innecesario es algo ingenua. La segunda posición es la posición que mantuvo sobre todo y que mantiene la historiografía marxista. Es decir, la historia está al servicio, es una herramienta, es un instrumento para la transformación social. La historia no es, decía uno de esos historiadores, Josep Fontana, del que vimos uno de sus textos, la historia no es lo que él dice despectivamente conocimiento libresco.
La historia no es una ciencia, simplemente entendiendo ciencia como conocimientos y métodos. La historia es una herramienta. La historia sirve para algo, sirve para transformar el mundo y por lo tanto sirve para construir una futura sociedad, en este caso una futura sociedad socialista. Por lo tanto, la objetividad no existe, la objetividad no solo no existe, sino que no es buena. El historiador debe ser subjetivo y debe defender la subjetividad, una subjetividad al servicio de la construcción de un proyecto de futuro. Esa nos ha llevado a una crisis de la historia, a un tipo de historia que no nos sirve para nada. En tercer lugar, encontraríamos otra posición que es la que, de alguna manera, yo he defendido a lo largo de ese curso. El historiador debe ser consciente de que no puede ser totalmente objetivo, pero la objetividad es deseable. Y por lo tanto, el historiador debe ser lo más objetivo posible, siempre teniendo en cuenta que no podrá escapar a algo de subjetividad. Todos tenemos ideas, creencias, ideologías que de alguna manera van a condicionarnos, pero la clave está en que nos condicionen lo menos posible, en que cuando hacemos historia nos concentremos en hacer buena historia al margen de todo tipo de compromiso con causas variadas y diversas. El historiador está comprometido con la historia, pero ese historiador al mismo tiempo puede estar comprometido en tanto que ciudadano con muchas otras cosas. La clave está en no mezclar, en que ese historiador, ese ciudadano comprometido, cuando hace historia, cuando escribe historia, haga una historia lo más objetiva posible, lo más honesta posible, lo más cercana a eso que llamamos la verdad, algo que seguramente nunca podremos alcanzar, pero que es deseable acercarnos lo más posible a ello. Esas son las grandes, me parece, dos ideas de este curso. Muchas gracias.